Hoy me ha llegado una pregunta que me animé a responderla públicamente porque es una pregunta frecuente que me hacen y me preguntan que cómo hice para reconciliarme con mi fe. Y bueno, esta es una respuesta que voy a dar desde obviamente desde mi propia percepción, desde mi propia experiencia, desde mi propia manera de ver las cosas y con mucho respeto a absolutamente todas las creencias de todas las personas. Pero quiero contarles que para poder responder esto, yo también me vi en algún momento en esa pregunta. Una vez yo recuerdo que cuando recién Emma murió, yo estaba en esos días dolorosos. Yo busqué a una persona que para mí era referente, una amiga que amo con todo el corazón y que ella ya había experimentado eh, es el aborto espontáneo por varias veces. Creo que en ese momento ya había tenido dos experiencias o tres de esas. Y yo le decía, amiga, dime tú cómo haces. ¿Cómo haces? Porque yo estoy sintiendo que yo no puedo. Y ella lo que me dijo fue que lo que ella le había ayudado a ella era su fe, que ella se había pegado a su fe, a Dios y que había encontrado en ese lugar la fortaleza, había encontrado la aceptación, había encontrado la paz y eso fue lo que a ella le sirvió en ese momento. Entonces yo quise experimentar si lo podía traer a mi vida. Y créanme que lo intenté, pero en ese momento, digamos que lo que le había servido a ella sentía que no tenía sentido para mí, porque yo me encontraba en un lugar totalmente contrario, en donde yo estaba enojada con Dios, en donde yo rechazaba a Dios, en donde no quería ir a la iglesia, estaba totalmente peleada con todas mis creencias religiosas que tenía a ese momento, a tal punto que si alguien me decía es que Dios sabe por qué lo hace, eso me causaba demasiado fuego dentro de mí, era como que si la ira se me subía a la cabeza, porque cómo me dices esto, ¿no? Yo recuerdo que en esos días dolorosos estaba muy peleada con mi fe y quiero decirles que es uno de los trabajos más, como los trabajos más complejos que para mí fueron en mi proceso de duelo. Digamos que hay muchas cosas que se tienen que resolver en el duelo, muchas. Pero para mí el tema de mi crisis de fe fue una de las que me costó mucho, mucho más. Estaba desde un lugar con mucho dolor, estaba en un lugar y recuerdo una de las películas que me encanta ver, que es La cabaña, en donde está conversando Dios con, con el hombre y Dios le dice, es que cuando tú te concentras en tu dolor, me pierdes de vista. Pues eso me estaba pasando a mí. Yo estaba tan metida en mi dolor, sin juzgarlo, simplemente estaba yo ahí, que yo no podía ver a Dios, no podía escuchar de Él. O sea, por más de que a veces me obligaba a mí misma como de, ven, lo intentamos, era un rechazo interno que yo tenía. O sea, era muy fuerte mi crisis de fe. Y me costó mucho trabajo porque definitivamente yo estaba en un lugar en donde era la mente la que estaba buscando respuestas. Esa mente quería saber el por qué, el para qué, el por dónde, el cómo, el todo. Y desde lo mental estaba preguntándome y rondando, era como un bucle en respuestas que nunca iban a llegar desde la mente. Y la mente quería comprender, quería entender. Yo recuerdo una vez que fui a la iglesia, no porque quisiera, sino porque es el lugar en donde están los restos de mi hija y todavía es la hora que lo frecuento. Y yo muchas veces había ido a la iglesia sin poder captar nada. Era como que yo iba por inercia, pero yo no entendía lo que decía el cura, yo no entendía absolutamente nada. Era como si mi mente estuviera en otro plano y nada, nada me llegaba, nada. Era como si yo tuviera una barrera que no me permitía escuchar nada. Pero ese día yo escuché. Y ese día
el cura dijo algo así como estaba explicando acerca de la Trinidad y él dijo que hay cosas que no se tenían que entender desde lo mental porque era como la Trinidad, en donde tú sabes que son tres, que son Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero son una unidad. Y tu mente nunca va a entender que la Trinidad sea la unidad. Así que tu mente tampoco nunca iba a entender cosas, aunque tú supieras que era una certeza, como que era la explicación de la Trinidad. Desde ese momento yo me rendí y en ese momento de mi vida estoy como súper, estoy trayendo la palabra rendición para absolutamente todo, pero recuerdo que en ese momento yo me rendí. Hice como una rendición de ya no pelearme más, de ya no buscar respuestas desde lo mental, de tampoco querer forzar, volver a sentir a ese Dios, volver a tener fe, simplemente el no hacer nada, era rendirme. Y en esa rendición me pude dar cuenta que efectivamente yo estaba en un proceso de autoconocimiento muy profundo. Era como si una parte de mí hubiera muerto con Emma. Y en ese morir, una nueva yo había renacido. Y yo estaba en el proceso de autodescubrir quién era esa nueva yo. Y en esa quién era nueva yo era decir en qué creo hoy. Esta nueva yo en qué cree. ¿Qué le hace sentido hoy a quién soy? Y a partir de ese momento dejé de estar buscando respuestas desde la mente y me convertí en una observadora de absolutamente todo mi proceso. ¿Que es duro? Claro, mucho. Porque no es fácil quedarte quieto. Porque siempre el ego, que es el mental, te está diciendo tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que solucionar, tienes que resolver ese nudo, tienes que comprender, tienes que crecer, tienes que hacer el aprendizaje, tienes. Pero cuando tú decides rendirte y no hacer nada, simplemente ser un observador de tu propio proceso y estar en total apertura de recibir las respuestas, no desde acá, pues descubrí que en esa nueva identidad que yo estaba teniendo, también tuve que construir mis nuevas creencias. Ya no podía encajar mis creencias anteriores, ya yo no entendía a Dios como lo entendía antes, ya no frecuentaba los mismos lugares en donde necesitaba frecuentar para encontrar una conexión con Dios o con lo que yo creía que era Dios. Inclusive mi propia religión ya se quedaba corta. Y así descubrí que tuve que construir yo mi propia espiritualidad. Y yo, vuelvo a decirlo, respeto demasiado el proceso de cada una de las personas porque sé que cada quien tiene un camino tan diferente porque el dolor, y esto sí lo digo como una certeza, el dolor es una puerta o es una oportunidad que se abre para que tú conozcas una espiritualidad más profunda. Siempre que estamos en situaciones muy dolorosas, tenemos la oportunidad de reencontrarnos con eso que necesitamos, que es nuestra verdadera fe, que es nuestra verdadera conciencia, que es nuestra espiritualidad. Y para mí eso fue una oportunidad. El dolor me permitió descubrir nuevas cosas. Y yo lo digo porque así como a muchos les funciona fortalecer su fe dentro de una iglesia o dentro de una religión en específico, porque eso es lo que les ayuda, eso es lo que necesitaban, pues está bien. Pero para mí, en mi experiencia, el decir me rindo, el no sé nada, no sé absolutamente nada, me rindo, pero pedía mucho, pedía mucha inspiración, que es estar en espíritu, y tenía el compromiso todos los días de entrar en momentos de conectarme con esa parte espiritual, que no es nada más que la intuición, de conectar con el Espíritu. Y yo pedí al Espíritu Santo, por favor, permíteme comprender esto que me está pasando de una manera diferente.
sin preguntar el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. Simplemente me rindo, pero por favor, Espíritu, ayúdame a tener una percepción distinta de esto que me está pasando. Porque yo quería integrarlo desde una perspectiva distinta. En ese momento empezaron a aparecer muchas cosas en mi vida que a hoy entiendo que no eran casualidad, que era lo que mi alma estaba necesitando, y entonces empezaron a aparecer libros, empecé a escuchar a personas, empecé a escuchar audios, a ver conferencias, a ver películas. Información empezó a llegar a mí de adentro y desde afuera, porque las respuestas no siempre llegan de adentro, a veces llegan cuando haces diálogos internos, cuando experimentas ese Dios dentro de ti, cuando logras tener estas experiencias atravesándolas por tu cuerpo, por tu corazón, por tu alma. Es ahí cuando yo sentí y descubrí que había hecho las paces con mi fe, pero no desde hacer las paces, desde volver al lugar en donde yo estaba antes y volver a estar como estaba antes, porque ya no era posible para mí, ya quien yo era distinta. Así que no podía volver atrás y no podía volver a creer en lo mismo y no podía volver a tener las mismas prácticas que tenía antes, porque ya no encajaban con quien yo era. Simplemente construí mi nueva fe. Y puedo decir hoy de que eso fue lo que a mí me trajo paz. Lo que acabó con mi crisis de fe fue construir la mía propia, en creer lo que hoy creo, en percibir a Dios como lo percibo, en recordar que finalmente no estamos separados, porque lo que más me dolía en todo mi proceso era sentirme separada de Dios. Cuando te sientes separada de Dios es muy doloroso. Todo ese proceso me ayudó a recordar que somos unidad, que no tengo que ir afuera, sino que tengo que experimentarlo desde dentro. Y desde dentro ya no solamente encuentras respuestas, sino que además se diluye la necesidad de hacer esas preguntas, porque ya no tienen importancia. Así que en respuesta a esta persona, para mí, el reconciliarme con mi fe es permitirme estar en ese momento en donde estoy en oscuridad, en soledad, y desde ahí construir mi nueva fe. Desde ahí permitirme reconocer cuáles son esas creencias que yo necesito hoy, qué es eso que me trae paz, qué es ese camino que realmente hace sentido para mí, para quien soy hoy. Y eso solo lo puedes hacer tú, nadie más lo va a hacer por ti, porque al igual como en ese momento mi amiga con todo el amor del mundo me dijo, a mí lo que me ayudó fue la fe y fortalecer mi fe. En este preciso momento, esto que yo te estoy diciendo puede ser totalmente ajeno a tu realidad, porque cada quien tiene el llamado de descubrir su propia espiritualidad, de darle significado a lo que es eso, que es para mí la espiritualidad, que es para mí Dios. Y a partir de ahí construir tu propia verdad, porque nosotros somos parte de la conciencia, pero vivimos en el inconsciente, así que cada comprensión que tenemos nosotros es solo una pequeña parte, una pequeñísima parte de lo que es un todo. Así que cada quien percibe su realidad, cada quien tiene la capacidad de encontrar sus propias respuestas, pero lo tiene que construir por sí mismo, y ese es el viaje. Ese es el viaje que traen estas experiencias que son tan dolorosas como que un hijo se te muera en el vientre, o que cualquier otra cosa te pase en la vida. Finalmente son oportunidades para que tú abras esa puerta a un despertar, para que tú abras esa puerta y te hagas las preguntas correctas y encuentres y construyas tu propia espiritualidad y hagas las paces con lo que para ti es la fe. Esa es mi respuesta. Quiero decirles que los abrazo, las abrazo, porque sé lo duro, lo difícil, lo doloroso que es sentirse separado de Dios, sentir que estamos solos, sentir que no hay esa fuerza
que nos sostiene, que nos da la mano. Sentirse alejado de lo que para nosotros es Dios es muy doloroso, pero es necesario también. Es necesario a veces alejarse para poder ver desde una perspectiva distinta y para luego volver desde el amor, acercarnos a ese Dios, lo que sea que necesitemos, el camino que sea, lo recorramos para regresar a ese lugar en donde ya no se siente que estás separado de Dios, sino que puedes reconocer ese Dios dentro de ti, que siempre te ha sostenido y te sostiene en los momentos más difíciles también. Un abrazo.